para mí un honor tener en nuestro programa de hoy una vez más a Daniel Sobato, politólogo y director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Daniel ha estado con nosotros en otras oportunidades y como siempre es un honor compartir con él. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Orlando, un gusto de saludarte, un verdadero placer de poder acompañarte en tu programa. Solamente lamento no poderlo hacer de manera presencial. Sabes el cariño y el afecto que siento por tu tierra, por República Dominicana, por tu pueblo y además el respeto profesional que siento por ti, por tu programa y por tu audiencia. Así que es un verdadero placer volver a conversar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Daniel. Vamos a entrar inmediatamente en materia. América Latina ha estado bastante convulsionada en términos electorales y en términos políticos por los recientes procesos electorales que ha habido en Perú, México, la situación de El Salvador, lógicamente la situación de Nicaragua y también antes hubo el referendo en Chile y la situación en Colombia. ¿Cómo tú ves de entrada la situación de América Latina en términos generales hoy día? Orlando, mira, este es un momento muy oportuno para tomarle el pulso a la región cuando estamos casi que finalizando el primer semestre. El primer semestre de este año 2021 con el cual América Latina inicia una década en condiciones muy adversas. Empiezo una década con pandemia, que arrancó el año pasado, 2020, y que ha generado, además de un desafío enorme, y que sigue generando, además de un desafío enorme en materia de salud, consecuencias muy negativas en materia económica. El año pasado el Producto Interno Bruto cayó en un 7.7 promedio regional. Esto ha tenido también un efecto cascada en lo social, ha aumentado la pobreza, más de 25 millones de nuevos pobres en toda la región, ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la informalidad, ha destruido mucho empleo, sobre todo de las pymes y de las pequeñas y medianas empresas. Y todo este contexto adverso en lo económico, social, se viene a unir y volver aún más complejo ese malestar social que ya estaba presente en la región y que analizamos contigo en varios de tus programas en el segundo semestre del año 2019, donde habíamos visto muchas protestas sociales en varios países de la región. Así que lo económico-social muy complejo. Este año 2021 todo pareciera indicar que si se contiene la pandemia, si se hace una buena campaña de vacunación, el crecimiento a nivel global podría ayudar a la región a comenzar a recuperarse. Y digo comenzar a recuperarse porque el Producto Interno Bruto per cápita no lo vamos a recuperar si todo sale bien hasta el 2025 más o menos. Por el otro lado, hay una situación política muy compleja en varios de los países. Entonces, por un lado tenemos sociedades irritadas, malestar social, instituciones débiles, democracias fatigadas, presidentes que en la mayoría de los países están pasando por situaciones muy adversas, y todo esto, además, con el inicio de lo que hemos llamado el superciclo electoral latinoamericano. Entre el año 2021 y el año 2024, todos los países de la región van a celebrar elecciones, tanto presidenciales como de sus congresos, asambleas legislativas o parlamentos, salvo Bolivia, que ya las tuvo en el año 2020. Y esto obviamente está generando mucha tensión en muchos países donde realmente la situación de América Latina, si tuviéramos que ponerle un título, yo le robaría la expresión a Octavio Paz y llamaría tiempos nublados en América Latina, porque claramente la situación es de un alto grado de complejidad y marcado por desafíos muy importantes en muchos de los países de la región. Interesante, Daniel, esos tiempos nublados, definitivamente que lo hemos visto, por ejemplo, para entrar en materia, en Perú, recientemente con las elecciones, un país completamente polarizado entre dos opciones opuestas diametralmente. ¿Cuál es tu sentir sobre la situación, las elecciones del Perú y la situación que está viviendo actualmente? Si siguiéramos con la terminología, podríamos decir que si en la región hay tiempos nublados, en este momento que estamos hablando, en Perú hay una situación de tormenta perfecta.
El domingo pasado, el 6 de junio, se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial. La primera había tenido lugar el 11 de abril, de ahí habían salido dos candidatos que no pudieron lograr 50 más 1 de los votos, por lo tanto tuvieron que disputar una segunda vuelta. Pedro Castillo, líder del partido Perú Libre, de Izquierda Radical, y Keiko Fujimori, la lideresa del partido Fuerza Popular, de derecha también radical. O sea, dos candidatos ubicados en los extremos del continuum ideológico, uno hacia la izquierda y otro a la derecha. El Congreso ya quedó integrado en la primera vuelta con un alto nivel de fragmentación. 10 fuerzas políticas van a estar presentes en el nuevo Congreso. Ninguno de quien gane, ni Pedro Castillo ni Keiko Fujimori, va a tener mayoría propia en ese Congreso, lo cual ya anticipa de que va a haber una situación de un desafío muy grande en materia de la gobernabilidad. Hay que recordar que Perú ha tenido en los últimos 5 años 4 presidentes y 2 congresos, lo cual demuestra el grado de crisis política y de inestabilidad con que llegó a estas elecciones, agravado por el tema de la polarización, con 2 candidatos que son los antis. Hay un grupo muy importante de ciudadanos y ciudadanas peruanas que son anti-fujimoristas y hay otros que son anti-Castillo porque consideran de que si Castillo llega a la presidencia va a llegar el comunismo. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos con Pedro Castillo con 50.2% y Keiko Fujimori con el 49.8%. Es decir, hay una diferencia de 0.4% que equivale a 71.000 votos. Esto con el 99% de las actas procesadas y casi con el 99% también de las actas contabilizadas. Es decir, en mi opinión, ya en términos de estos números, la elección la ganó Castillo. Pero, y hay un pero muy grande, Keiko Fujimori ha denunciado ayer fraude, ya lo había anticipado el lunes, pero ayer ya materializó esta denuncia y presentó un recurso para solicitar la nulidad de más de 800 mesas, que equivalen a más de 500.000 votos, algo inédito. Inédito porque nunca había habido un nivel de solicitud de este tamaño. El propio presidente del Jurado Nacional Electoral dijo la legislación electoral no está preparada para una demanda de este tipo porque hay plazo de 3 días para contestar y es imposible prácticamente contestar la solicitud de 800 mesas, de la nulidad de 800 mesas en tan poco tiempo, pero también porque ha sorprendido mucho esta denuncia de fraude porque las misiones de observación internacional, tanto las locales como las internacionales, habían señalado de que el proceso había transcurrido con mucha normalidad. Así que hay un momento donde está escalando la tensión y habrá que ver si la justicia electoral hace lugar o no a esta solicitud, a esta mega solicitud de nulidad. Si no hace lugar, yo creo que el presidente claramente va a ser Castillo. Si hace lugar, habrá que ver cómo resuelve y por lo tanto la definición de quién va a ser el próximo presidente del Perú va a seguir estando demorada. Daniel, en el caso del Perú, ¿tú consideras que este resultado de este proceso con la confrontación de 2 candidatos que estaban en la extrema opuesta cada uno, ¿tú consideras que los partidos políticos tradicionales deben verse en la cara frente a lo que ha pasado en Perú? Absolutamente. Yo creo que ese es un espejo donde hay que mirarse. Lamentablemente, la crisis de los partidos políticos no está teniendo lugar únicamente en el Perú. Hemos venido viendo a lo largo de muchos de los últimos años, y en muchos de tus programas lo hemos venido analizando, como una de las tendencias más importantes de la última década o década y media en América Latina ha sido esta crisis de representación que termina generando claramente una crisis mayúscula, un desfonde de los partidos políticos, un bajo nivel de credibilidad. Las encuestas de la POP, las encuestas de Latinobarómetro de alcance regional, ya nos venían alertando de hace muchos años de que en la preferencia de las instituciones, en la credibilidad de las instituciones,
siempre en el último lugar, en el sótano de esas preferencias estaban siempre los partidos y los congresos. Así que yo creo que es un campanazo de alerta, un nuevo campanazo de alerta que se viene a sumar a todos los llamados de atención que estamos viendo en muchos otros lugares de cómo esta crisis de representación, si no es bien atendida por los partidos políticos, si la desconexión del liderazgo político con las sociedades, si no alcanzan realmente a representar los niveles de escándalos de corrupción, la falta de poder dar respuestas oportunas y eficaces a las crecientes demandas ciudadanas de una sociedad que ha cambiado en América Latina y por lo tanto tiene nuevas demandas, todo esto está afectando claramente y está produciendo este desfonde de los partidos políticos y otros países que todavía no han llegado a este nivel de crisis tienen que tomar nota y realmente ser muy conscientes de que lo que le está pasando al Perú, la irrupción de un alto nivel de polarización, la irrupción de candidaturas independientes, de outsiders, de candidatos con discurso antisistemas, de candidatos populistas con tendencias autoritarias. Ningún país, yo he dicho, está vacunado contra este tipo de amenazas y desafíos. Daniel, en el caso de México, que también tuvo elecciones el domingo, elecciones al Congreso y en gobernaciones, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo queda López Obrador en medio de todo esto? Mira, el proceso transcurrió con mucha normalidad. También las elecciones fueron el 6 de junio, son elecciones en las cuales se renovaba la Cámara de Diputados de manera completa, 500 diputados, no se votaba sobre el Senado. Había una elección, había elecciones en 15 gobernaciones, en 15 estados, de los 32 que tiene México, prácticamente la mitad del país, y había un sinnúmero de cargos a nivel local. Esto fue considerado en México la elección más grande de toda la historia de México. 93 millones de electores y más de 20.000 cargos de elección popular. Vuelvo a insistir, la mayoría a nivel local. Los resultados. Bueno, en primer lugar, como dije, transcurrió con mucha normalidad, pero precedida de una campaña muy violenta, con mucha violencia política, la segunda más violenta de la historia moderna de México, después de la elección del 2018, que fue la más violenta. En este caso hubo más de 900 incidentes de violencia política, alrededor de 93, 94 políticos fueron asesinados, de los cuales 35 eran aspirantes o candidatos a puestos de elección popular. En gran medida, muchos de estos asesinatos no es por violencia política entre los partidos políticos, sino por el crimen organizado y el narcotráfico, que en muchos lugares está tomando control de México. El nivel de participación aceptable, 52%, para una elección de medio periodo como es esta, porque el promedio de las elecciones de medio periodo en México es alrededor del 45%, así que subió a 7 puntos, lo cual es bueno. El INE, que es el Instituto Nacional Electoral, hizo una excelente organización del proceso y sale fortalecido tanto el sistema electoral como la democracia de esta elección. Y en términos de resultados políticos, lo siguiente. Número uno, en términos de la elección de diputados, Andrés Manuel López Obrador, su partido, Morena, y su coalición, hicieron una buena elección porque quedaron en primer lugar, pero perdieron la mayoría calificada, es decir, la mayoría de 2/3, si bien la coalición Morena, que es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido de los Trabajadores y el Partido Verde mantienen lo que se llama ya la mayoría absoluta, que es el 50+1 de los votos. Correcto. Eso le da gobernabilidad, eso le permite aprobar presupuestos, pero al no tener mayoría calificada, que cosa que antes de esta elección esta coalición oficialista lo tenía, le impide poder hacer reformas constitucionales que son las que en gran medida necesita el presidente Andrés Manuel López Obrador para avanzar con su programa que se llama la Cuarta Transformación. Desde la oposición, los tres partidos tradicionales, PAN, PRI y PRD, que habían quedado muy machucados, muy heridos en la elección del 2018, se unieron en una coalición para enfrentar a la coalición oficialista. Hicieron una muy buena elección, pero obviamente por detrás de la coalición oficialista, y digo muy buena elección porque impidieron de que el gobierno se quede con la mayoría calificada, que era el gran tema, y esto va a obligar en principio
al presidente Andrés Manuel López Obrador a tener que negociar parte de sus reformas, entre ellos, por ejemplo, la reforma energética. Y después hay un séptimo partido, que es Movimiento Ciudadano, que fue por la Libre, solo, que forma parte más bien del grupo opositor y que también ha hecho una muy buena elección. Es decir, en el ámbito de la Cámara de Diputados, lo que ha habido es un rebalance de poder que va a obligar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en principio, a buscar ser más realista, más pragmático y buscar una negociación. Otros dicen que no, que él va a enfrentar, que no va a negociar y que va a tratar de dividir a esta oposición. Lo segundo, en el ámbito de los estados, en estas 15 gobernaturas que estaban en juego, la alianza oficialista y sobre todo el partido de Andrés Manuel López Obrador arrasó, ganó en 11 de los 15. Cuando se le suman los que ya tenía, prácticamente va a tener el control entre 16 y 17 de los 32 estados, por lo tanto va a tener un muy buen nivel de poder a nivel territorial. Y el único, digamos, derrota importante que ha tenido, es significativa, es en la Ciudad de México, que es muy icónica para la izquierda y sobre todo para Andrés Manuel López Obrador, que ha venido gobernando por la izquierda a la Ciudad de México desde 1997, y ahí perdió prácticamente la mitad de la ciudad. Tiene 16 alcaldías, Morena y sus aliados ganaron en 7, la oposición ganó en 9, así que prácticamente cuando vos ves esa foto electoral, la Ciudad de México ha quedado dividida en 2 partes. El balance yo diría que es positivo. Andrés Manuel López Obrador, si bien no estaba en la papeleta, fue como una suerte de referéndum, por un lado, de sus primeros 3 años, y por el otro lado, cuál va a ser el capital político que va a tener para sus últimos 3 años. El periodo presidencial en México son 6 años. Yo lo resumí en una frase: ganó, pero no arrasó, en términos globales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, creo que hizo una buena elección, pero es una elección que en el aspecto más importante, que era la joya de la corona, que era el tema de la Cámara de Diputados, ahí sí perdió la mayoría calificada, y eso, como digo, en principio lo va a obligar a tener que negociar con la oposición. Muy bien, Daniel, vamos a hacer una pausa y al regreso seguiremos conversando sobre la situación política en El Salvador, Nicaragua, Colombia y en otros países de América Latina. Sigan con nosotros. Seguimos nuestra conversación con Daniel Sobato, destacado politólogo y director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Daniel, la situación en Nicaragua parece más complicada de lo que se ve, y recientemente se han producido detenciones de dirigentes y líderes de oposición en ese país, que ha motivado incluso que el gobierno dominicano, a través del canciller Roberto Álvarez, se emitiera un comunicado llamando la atención sobre este hecho en Nicaragua y que es violatorio a las leyes del debido proceso y al deseo que tiene todo el mundo de que Nicaragua pueda tener unas elecciones democráticas. ¿Cuál es tu parecer sobre la situación en Nicaragua actualmente? Orlando, mira, la situación en Nicaragua es muy, muy grave. Tenemos que comenzar a utilizar los términos que corresponden para describir al régimen. El régimen ya dejó de ser autoritario. Estamos enfrente a una dictadura criminal que asesinó y reprimió hace 3 años en los hechos de abril del 2018 a más de 300 personas. Una dictadura que en los últimos días, en la última semana, encarceló y detuvo a 7 personas, pueden ser más, porque está totalmente desaforado, de manera totalmente arbitraria, todas estas detenciones. Varias de estas personas detenidas eran los principales candidatos o candidatas que le podían disputar la elección del 7 de noviembre, presidencial y de Congreso. Estamos en una situación muy difícil. Yo creo que ya se ha dado la situación que contempla el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que es que ha habido una alteración del orden constitucional. El secretario general de la OEA ayer solicitó al presidente del Consejo Permanente
convocar una reunión urgente del Consejo Permanente para analizar la situación gravísima que atraviesa Nicaragua y aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática. Implicaría, si se consiguen los votos, hacen falta 2/3 de los votos, que se suspendería la participación de Nicaragua en el seno de la OEA y se activaría todo lo que se llama una agenda de buenos oficios para tratar de reencauzar esta situación, que vuelvo a decir, es muy, muy preocupante. Se está ya articulando una muy buena coalición entre Estados Unidos, Canadá, Europa y varios países de América Latina para precisamente tratar de presionar al régimen dictatorial de Ortega Murillo para que cesen las represiones, que cesen las detenciones arbitrarias, que se respeten los derechos humanos y que se generen las garantías para asegurar que la elección del 7 de noviembre va a ser una elección en condiciones de competencia y con las normas mínimas de integridad electoral. Aquí quiero destacar de manera especial la actitud muy valiente del gobierno del presidente Abinader a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en esta denuncia que se ha hecho y además este llamado de atención. La respuesta de este régimen dictatorial ha sido la que esperábamos, condenar a el gobierno de República Dominicana, pero realmente creo que destaca la valentía del gobierno de República Dominicana en un momento donde en la región de Centroamérica y el Caribe los únicos que han realmente tenido la valentía y el honor de salir a defender a los demócratas en Nicaragua ha sido República Dominicana y Costa Rica. Silencio de Honduras, silencio de Guatemala, silencio de El Salvador, silencio de Panamá. Es decir, realmente muy destacable esta defensa que está haciendo República Dominicana a través de su canciller. Muy interesante, Daniel. A propósito, en el caso de El Salvador, que también tú has señalado muy responsablemente la actitud del presidente Bukele de desmontar los órganos judiciales. ¿Cuál es la situación actualmente? Mira, la situación que vimos en El Salvador fue la siguiente. Para conectar con lo que hablamos en el primer bloque, en El Salvador comenzó a haber un proceso creciente de deslegitimación de los principales partidos políticos, los escándalos de corrupción, los temas de inseguridad ciudadana, la falta de resultados llevaron a que un candidato, Bukele, que no es un candidato outsider, porque Bukele era del FMLN, fue incluso alcalde de El Salvador, se presentara ante la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía joven, utilizando de manera muy inteligente las redes sociales como un candidato antisistema, con una crítica muy fuerte contra los partidos tradicionales, el FMLN y Arena. Y logró un triunfo contundente, ganó en primera vuelta hace 2 años y algo la presidencia, luego un triunfo contundente logró en la elección a la renovación de la Asamblea Legislativa en febrero de este año, y con mayoría absoluta, calificada incluso en el seno de la Asamblea Legislativa de El Salvador, lo que hizo el primer día cuando asumió la Asamblea, que le responde por completo a él, fue destituir a los miembros de la Sala Constitucional, que fueron los que le habían marcado límites jurídicos a todas sus medidas, destituyó al fiscal y quiso seguir avanzando sobre otras instituciones. Hubo una presión internacional importante y de momento puso freno ahí. Y digo de momento porque mi impresión es que Bukele está haciendo una parada táctica para luego seguir con su política de seguir controlando la mayoría de los órganos, incluso de los órganos autónomos. En un caso donde hay que destacar de que Bukele tiene un altísimo nivel de apoyo popular, por encima del 85%, pero yo siempre he dicho, apoyo popular no te da un cheque en blanco para gobernar de manera autoritaria. La Carta Democrática Interamericana dice que hay una legitimidad de origen, llegar al poder a través de elecciones libres, pero también hay una legitimidad de ejercicio en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que implica que tenés que gobernar independientemente de la mayoría que tenga, respetando la división de poderes y respetando, obviamente, la independencia de la justicia. Y eso es lo que, en mi opinión, está hoy en juego
en El Salvador. Pasemos rápidamente a Chile, donde hubo una asamblea constituyente y donde se refleja el desgaste de la clase política tradicional, tanto de izquierda como de derecha, y el surgimiento de nuevos actores políticos. Dame tu opinión sobre Chile. Bueno, Chile, como recordamos, tuvo en el octubre de hace 2 años un estallido social, que ese estallido social luego fue reconducido políticamente por un acuerdo en noviembre de ese mismo año, que llevó a que la mejor manera de canalizar ese estallido social institucionalmente era a través de la elaboración de una nueva constitución. Se hizo un referéndum el año pasado, en octubre, para ver si los chilenos y las chilenas deseaban una nueva constitución. Ganó por amplia mayoría que se haga una nueva constitución y ahora se eligieron en mayo, el mes pasado, los 155 convencionales constituyentes que van a tener como responsabilidad de redactar la nueva constitución. Tema importante en Chile, logró de momento haber reconducido un estallido social muy serio por vía institucional y avanzar a través del voto y a través de los mecanismos, número 1. Número 2, desafíos muy importantes. Chile va a tener una experiencia inédita en el mundo. Va a llevar a cabo un proceso de elaboración de una nueva constitución en paralelo con una campaña presidencial. Hay elecciones en noviembre, presidenciales y congreso. El nuevo presidente y el nuevo congreso van a asumir en marzo del 2022, cuando todavía la convención constituyente va a estar redactando la nueva constitución. Tiene tiempo 1 año desde que comience a trabajar, va a comenzar a trabajar en julio. Por lo tanto, hacia julio, agosto, septiembre del año que viene, Chile tendría un nuevo texto, si se logra, porque requiere 2/3 partes de consenso, pero tendría un presidente electo con la vieja constitución. Y luego esa nueva constitución tiene que ser sometida a un referéndum para ver si la ciudadanía lo aprueba o no lo aprueba. Por lo tanto, Chile tiene por delante mínimo 15 a 18 meses de mucha incertidumbre, donde las cosas, si se encausan bien, pueden realmente darle un nuevo oxígeno al sistema político económico, porque en el fondo lo que se está negociando es renegociando también un contrato social, que es lo que hoy está en juego, Orlando, en muchos países de América Latina. Todos estos estallidos sociales que estamos viendo, por un lado, demuestran, son síntomas de la crisis de representación política, de la falta de confianza de la ciudadanía en las élites políticas, pero también la demanda de que se renegocie un contrato social para realmente atacar uno de los principales problemas, que es el altísimo nivel de desigualdad que hoy caracteriza a muchas de nuestras sociedades, particularmente liderada por los jóvenes y las mujeres, que es un elemento muy importante al cual hay que ponerle mucha atención. Daniel, en el caso de República Dominicana, que lógicamente no está dentro del análisis que acabas de hacer, elegimos el año pasado al presidente Luis Abinader, ha tomado posesión en agosto con un gobierno más humano, más cercano a los ciudadanos y combatiendo duramente lo que es el COVID-19 y también algunos otros aspectos para reencauzar la economía dominicana. Me gustaría tu opinión sobre estos meses, casi 9 meses de gobierno del presidente Luis Abinader. Mi balance es muy positivo, Orlando, por la siguiente razón. Primero, porque el presidente Abinader es de los pocos presidentes que hoy tiene un nivel de popularidad por encima del 50 o 60%. Ahí podés encontrar a Luis Lacalle Pou, ahí podés encontrar a Luis Arce de Bolivia, obviamente el caso de Bukele, pero con un sesgo autoritario muy grande, y el caso de Andrés Manuel López Obrador con un 60% de popularidad. Fuera de eso, y sacando a Noboa, que acaba de asumir, la gran mayoría de los presidentes en América Latina o están por debajo del 40, por debajo del 30, por debajo del 20, o en algunos casos por debajo del 10%. Así que ahí hay un reconocimiento de la buena gestión que está haciendo el presidente Abinader. Cuando asumieron ustedes en uno de los programas, yo dije que había un nivel de un desafío muy grande si ustedes iban a estar a la altura de poder dar respuesta a las expectativas que habían creado. Y yo creo que de momento lo están haciendo, porque en mi lectura del análisis de lo que está pasando en República Dominicana es un gobierno que está centrado en la persona, o sea, en el centro de la agenda está el individuo, la persona.
y el ciudadano. Y es cómo le vas dando respuesta, cómo estás cerca, cómo vas dialogando con ese ciudadano. Y además yo sí creo que en los temas, por ejemplo, como hablamos, una política exterior que en defensa de la democracia y los derechos humanos en el tema de Nicaragua, la posición del canciller Álvarez, la posición que tú estás liderando, y digo esto no porque esté en tu programa, sino te criticaría, pero sobre un tema que hoy es central, que es el tema del cambio climático. Creo que ahí hay un liderazgo también donde República Dominicana está demostrando cómo el tema del cambio climático además se conecta con el tema de la democracia, y sí creo que deberían fortalecer aún más lo que se está haciendo en materia de independencia de la justicia, fortalecimiento de los órganos autónomos de control y lucha decidida, frontal, con el tema de la corrupción. Ese me parece que es fundamental seguirlo reforzando porque forma parte de las nuevas demandas que hoy la ciudadanía está reclamando. Así que mi balance, como te digo, en general es muy positivo y creo que eso lo demuestran las encuestas. Daniel, yo quiero darte las gracias por haber estado con nosotros. Le hemos pasado revista a la situación política en América Latina, con los desafíos que tienen los países que han estado en proceso electoral, en este ciclo electoral, en este primer ciclo electoral de medio año, y esperando cómo continuarán las cosas hacia los términos del año 2021. Quiero pues reiterarte siempre mi afecto, mi amistad, mi admiración hacia ti, y estaremos siempre en contacto. Muchísimas gracias, Orlando, por la invitación. Siempre es un placer acompañarte en tu programa. Se nos quedaron dos países que en un próximo programa deberíamos abordarlo: la situación de grave estallido social que atraviesa Colombia, que va a unas elecciones al 2022 presidenciales muy importantes, y lo que puede llegar a pasar en Venezuela, donde apareciera la posibilidad de que se vuelva a abrir una pequeña luz de esperanza con el proceso de un diálogo que podría reconducir la situación muy grave que durante muchos años atraviesa también el pueblo venezolano. Como tú eres una personalidad que siempre está en nuestro programa, pues está ya nuestro compromiso para cuando ya comience el segundo semestre de este año, poder y volver a analizar los aspectos de la democracia en América Latina de cara a ese super ciclo electoral de término del año. Encantado, Orlando. Nada más el cierre de esto. En el segundo semestre va a haber 3 elecciones presidenciales en la región, y las tres elecciones van a ser en noviembre. Arranca Nicaragua, dependiendo cómo evoluciona la situación, le sigue Chile y luego Honduras. Y durante este año y el año que viene, las 6 principales economías de la región van a ir a elecciones presidenciales. Perfecto. Chile y Perú en el 2021, Colombia y Brasil en el 2022, esas 4 elecciones presidenciales, y 2 elecciones de medio periodo importantísimas, la que acaba de tener lugar en México y la que va a tener lugar en Argentina ahora en el mes de noviembre. Muchísimas gracias, Daniel. Mis afectos, respeto y consideración para ti, y esperamos en una próxima oportunidad continuar conversando sobre democracia, elecciones, igualdad y también los retos que tenemos nosotros como países de afrontar de cara a la recuperación del COVID y a la recuperación de nuestras economías. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros, y será hasta la próxima entrega de Líderes.